Introducción, el lenguaje del movimiento. En el universo de las ferias y parques de atracciones, cada máquina es una frase en un lenguaje diseñado para evocar emociones primarias: miedo, euforia, sorpresa y vértigo. Aunque a primera vista muchas puedan parecer similares, brazos que giran, góndolas que se invierten, péndulos que se elevan, la verdad reside en los detalles. La diferencia entre un top spin y un runner no es solo estética. Es una cuestión de grados de libertad, de la aplicación de fuerzas G, del centro de rotación y, en última instancia, de la narrativa de la experiencia que se quiere contar. Este documento es una inmersión profunda en esa gramática del movimiento. Desglosaremos, compararemos y analizaremos 3 familias de atracciones, agrupadas por su linaje mecánico o su similitud en la experiencia. No solo veremos qué hacen, sino cómo lo hacen, por qué se sienten diferentes y qué fabricantes han dejado su huella inconfundible en estos titanes de acero. Prepárese para un viaje técnico y sensorial que cambiará para siempre su forma de ver estas maravillas de la ingeniería. Grupo 1. Los péndulos y sus variaciones diabólicas. Este primer grupo se centra en el principio del péndulo, un brazo que oscila. Sin embargo, como veremos, esta simple premisa es el punto de partida para algunas de las experiencias más intensas y desorientadoras jamás creadas. La clave aquí es cómo cada atracción añade capas de rotación y libertad a ese movimiento pendular básico. 1. Barco vikingo, Viking Ship. Círculo relleno. El ancestro digno, el barco vikingo es el patriarca de este grupo. Es la forma más pura y simple del movimiento pendular a gran escala. Su concepto es sencillo y universalmente comprensible: una gran góndola, tematizada como un drácar nórdico, que se balancea hacia adelante y hacia atrás en un arco fijo. Círculo relleno. La experiencia sensorial, la emoción del barco vikingo es primordial y visceral. No busca la desorientación, sino el vértigo puro y la sensación de ingravidez. La experiencia varía drásticamente según dónde te sientes. En el centro de la góndola, cerca del eje de rotación, el movimiento es suave, un balanceo majestuoso. En los extremos, la historia es completamente diferente. Aquí, el arco recorrido es mucho mayor, la velocidad alcanzada en el punto más bajo del péndulo es máxima, y en el punto más alto del arco se produce una sensación deliciosa y prolongada de airtime, o tiempo en el aire, donde sientes que te despegas del asiento. Es una fuerza G negativa suave pero muy efectiva. Círculo relleno. Diferencia clave: su principal limitación y, a la vez, su definición, es su único grado de libertad: la oscilación en un plano vertical, eje X. No hay rotación de la góndola, no hay inversiones. Es una experiencia familiar, predecible y por eso mismo, un clásico imperecedero. Fabricantes como HUSS, Zamperla y Chance Rides han creado versiones icónicas. 2. Frisbee, Giant Frisbee. Círculo relleno. La evolución giratoria. El frisbee toma el concepto del barco vikingo y le añade una segunda capa de movimiento crucial: la rotación. La atracción consiste en un péndulo gigante, pero en lugar de una góndola en forma de barco, tiene un disco circular en su extremo. Este disco, donde los pasajeros se sientan mirando hacia afuera o hacia adentro, gira sobre su propio eje central mientras el brazo principal oscila. Círculo relleno. La experiencia sensorial. La combinación de estos dos movimientos transforma la experiencia por completo. Ya no es una sensación predecible de ingravidez. La rotación constante del disco significa que tu posición en el arco del péndulo cambia continuamente.
En un momento estás en el punto más alto, experimentando el airtime, y al siguiente estás en la parte inferior del arco, siendo aplastado contra tu asiento por fuerzas G positivas intensas, todo mientras giras. La vista es panorámica y desorientadora. Las versiones Giant, como las de Hus, llevan esto al extremo, con péndulos que superan los 40 metros y arcos de oscilación de hasta 240 grados, 120 a cada lado, alcanzando velocidades vertiginosas. Círculo relleno diferencia clave, la adición de la rotación del disco, eje Z, al movimiento pendular, eje X. Esto crea una experiencia mucho más compleja, impredecible y dinámica que el barco vikingo. 3. Top Spin. Círculo relleno la tortura programada. El top spin, originalmente una creación icónica de HUSS, es una bestia completamente diferente. A simple vista, no parece un péndulo. Consiste en una góndola de pasajeros suspendida entre dos brazos robóticos. Estos brazos giran al unísono, llevando la góndola en un gran arco vertical, similar a un péndulo que puede dar la vuelta completa. Pero la genialidad diabólica del top spin reside en el segundo eje de rotación. La propia góndola puede girar libremente o ser controlada por un programa en el eje horizontal. Círculo relleno la experiencia sensorial. El top spin es famoso por sus programas de viaje salvajemente diferentes. Puede comenzar con simples oscilaciones, como un péndulo, para luego bloquear la góndola boca abajo en el punto más alto, sometiendo a los pasajeros a una intensa sensación de hang time, tiempo colgado. Puede realizar múltiples y vertiginosas volteretas mientras los brazos principales giran, creando una desorientación total. Las fuentes de agua que a menudo se encuentran debajo se utilizan para mojar y aterrorizar a los pasajeros suspendidos. La experiencia es una mezcla de fuerzas G positivas, negativas, laterales y, sobre todo, una sensación de impotencia controlada. Círculo relleno diferencia clave. A diferencia del frisbee, donde la rotación es sobre un eje vertical, como un carrusel, la góndola del top spin gira sobre un eje horizontal, como un asador. Además, los brazos no son un péndulo libre, sino que están motorizados para girar 360 grados, permitiendo inversiones y bloqueos que los péndulos no pueden realizar. 4. Ranger, Kamikaze o Skymaster. Círculo relleno los gemelos del bucle. Aunque a menudo se confunden, el Ranger, generalmente de Hus, y el Kamikaze, de múltiples fabricantes como Fabry o Far-Fabry, son conceptualmente muy similares y representan una evolución directa del barco vikingo. Son, en esencia, un barco vikingo con la capacidad de dar una vuelta completa de 360 grados. Consisten en un único brazo que tiene una góndola de pasajeros en un extremo y un contrapeso en el otro. Círculo relleno la experiencia sensorial. El viaje comienza como un barco vikingo, con oscilaciones cada vez más altas. La tensión se acumula a medida que el brazo se acerca a la vertical. El momento clave es cuando finalmente tiene suficiente impulso para pasar por encima de la cima. En ese punto, los pasajeros experimentan un intenso hang time, mientras cuelgan boca abajo, seguido de una caída rápida con fuertes fuerzas G positivas al completar el bucle. El kamikaze a menudo tiene dos brazos oscilando en paralelo, a veces en direcciones opuestas, lo que crea un espectáculo visual impresionante. Círculo relleno diferencia clave. Su capacidad de realizar un bucle completo de 360 grados, a diferencia del arco limitado del barco vikingo. A diferencia del top spin, la góndola está fija y no gira independientemente de los brazos. Es una experiencia de bucle puro. 5. Fabry Catacly SM. Círculo relleno el péndulo monstruoso.
El Cataclysm de Fabry Group es una evolución del concepto Giant Frisbee, llevándolo a una escala y una intensidad que rivaliza con los más grandes. Es un péndulo gigante, pero su característica distintiva es a menudo la velocidad y la ferocidad de su ciclo. Círculo relleno. La experiencia sensorial, similar al Giant Frisbee, combina la oscilación de un péndulo masivo con la rotación de un disco de pasajeros. Sin embargo, los modelos de Fabry son conocidos por sus ciclos de viaje agresivos, con aceleraciones rápidas y una sensación de estar fuera de control. El péndulo puede alcanzar ángulos extremos, a menudo superando los 120 grados, lo que significa que en el punto más alto, los pasajeros están casi completamente de lado, mirando directamente al suelo desde una altura considerable, todo mientras giran. Círculo relleno. Diferencia clave, esencialmente una variante de la familia Giant Frisbee. Su diferencia radica más en la escala, la ingeniería específica del fabricante, Fabry, y la programación de su ciclo, que a menudo se percibe como más intenso que algunas otras versiones. 6. Loop Fighter. Círculo relleno. El caos compacto, el Loop Fighter, a menudo de Technical Park o Zamperla, es una bestia extraña y compacta. Imagina un top spin, pero en lugar de una góndola larga, tienes 4 brazos más pequeños, cada uno con un pequeño grupo de asientos en el extremo. El brazo principal gira 360 grados como un péndulo gigante, mientras que los 4 brazos secundarios también giran 360 grados independientemente. Círculo relleno. La experiencia sensorial es el caos absoluto. La combinación de los dos ejes de rotación de 360 grados, ambos en el plano vertical, crea una experiencia impredecible y extremadamente desorientadora. En un momento estás subiendo, al siguiente estás dando una voltereta hacia atrás mientras el brazo principal te lanza hacia abajo. Las fuerzas G cambian constantemente y de forma errática. Es menos sobre el airtime o el hang time, y más sobre la desorientación total y la sensación de ser lanzado en una lavadora gigante. Círculo relleno. Diferencia clave, múltiples ejes de rotación de 360 grados. A diferencia del top spin donde la góndola gira sobre un eje horizontal, aquí los propios brazos de los pasajeros giran, creando un movimiento mucho más complejo y aleatorio. Es la evolución más caótica del concepto de brazo giratorio. Grupo 2. Los titanes de la rotación vertical. Este grupo se define por un brazo principal que gira en un círculo vertical completo, como las manecillas de un reloj. La emoción proviene de la altura, la velocidad y las fuerzas G generadas por este movimiento circular, a menudo con un toque adicional de rotación en la góndola. 1. Booster. Círculo relleno. El molino del vértigo. El booster, popularizado por el fabricante KMG, es una de las atracciones más imponentes y aterradoras de cualquier feria. Consiste en un brazo larguísimo, de 30, 40 o incluso 50 metros, que gira verticalmente a gran velocidad. En cada extremo del brazo hay una góndola para 4 u 8 pasajeros. Estas góndolas están diseñadas para poder girar libremente sobre su propio eje horizontal. Círculo relleno. La experiencia sensorial. El booster es una prueba de nervios. La subida es lenta y llena de suspense, elevándote a una altura vertiginosa. Una vez arriba, el brazo comienza a girar. La velocidad es increíble, a menudo superando los 100 km por hora en el extremo del brazo. Esto genera fuerzas G positivas muy intensas, de 3 a 4 gigasegundos, en la parte inferior del círculo. Pero el verdadero terror proviene de las góndolas que giran libremente. Dependiendo del equilibrio del peso, pueden empezar a dar volteretas salvajes e impredecibles, o simplemente quedarse boca abajo durante la subida.
La combinación de altura extrema, velocidad masiva y volteretas incontroladas es abrumadora. Círculo relleno diferencia clave, la escala y la velocidad. Es mucho más alto y rápido que la mayoría de las atracciones de brazo giratorio. La clave es la rotación libre y pasiva de las góndolas, que hace que cada viaje sea ligeramente diferente y dependa de la distribución del peso de los pasajeros. 2. Mondial Capriolo, Turbine, Furioso. Círculo relleno la familia Mondial y su filosofía. Mondial es un fabricante holandés conocido por sus atracciones intensas y de alta ingeniería. El Capriolo, Turbine y Furioso son parte de la misma familia evolutiva, a menudo denominadas Shake o Rollover. Comparten un principio básico, un brazo principal que gira verticalmente, pero con un control mucho más activo sobre la rotación de la góndola. Círculo relleno Mondial Capriolo, Shake, imagina un brazo principal que gira. En su extremo, hay otro brazo más pequeño que también gira, con la góndola de pasajeros en el extremo. Es similar en concepto al Loop Fighter, pero generalmente a mayor escala y con un movimiento que se siente más fluido y programado que caótico. Círculo relleno Mondial Turbine. Esta es a menudo una versión más grande y aterradora. El brazo principal gira a gran velocidad, mientras que la góndola en el extremo es volteada activamente por el sistema, no por la física. Esto permite programar momentos específicos de hang time y volteretas sincronizadas con el movimiento del brazo principal. La experiencia es extremadamente intensa y desorientadora. Círculo relleno Mondial Furioso. Como su nombre indica, esta es a menudo la culminación de la idea. Combina altura, velocidad y una programación de volteretas aún más agresiva. Puede mantener a los pasajeros boca abajo durante largos periodos mientras el brazo principal continúa girando, creando una mezcla de fuerzas G positivas y negativas extremas. Círculo relleno diferencia clave, entre ellos y con el booster. La principal diferencia con el booster es el control activo de la góndola. Mientras que en el booster las góndolas giran libremente, en la familia Mondial la rotación de la góndola es motorizada y controlada por un programa. Esto permite una experiencia más coreografiada y, a menudo, más intensa y deliberadamente perversa. Entre ellos, la diferencia suele ser la escala, la velocidad y la complejidad de la programación del viaje. Grupo 3. Las obras maestras de la desorientación multi-eje. Este grupo final representa el pináculo de la ingeniería del caos. Estas atracciones utilizan múltiples brazos y múltiples ejes de rotación para crear una experiencia que desafía por completo el sentido de la orientación del pasajero. 1. Top Scan. Círculo relleno la estrella de mar satánica. El Top Scan, una legendaria creación de Mondial, es una de las atracciones más complejas y visualmente hipnóticas jamás construidas. Consiste en un brazo principal que se eleva y gira. En el extremo de este brazo hay una estrella de 6 brazos más pequeños. Cada uno de estos 6 brazos tiene en su extremo una góndola para los pasajeros. La magia ocurre cuando los 3 movimientos se combinan. El brazo principal sube y baja, la estrella central gira a gran velocidad, y los brazos individuales con las góndolas también giran, volteando a los pasajeros. Círculo relleno la experiencia sensorial, indescriptible para muchos. Es una sobrecarga sensorial total. La combinación de la rotación de la estrella y el volteo de los brazos individuales significa que estás constantemente cambiando de plano, de dirección y de orientación. Las fuerzas G son intensas y provienen de todas las direcciones, positivas, negativas y, sobre todo, laterales. Es una de las pocas atracciones que puede inducir la grey-out, pérdida de visión periférica por las fuerzas G, en los pasajeros.
Es hermosa de ver y aterradora de montar. Círculo relleno diferencia clave, sus 3 ejes de movimiento simultáneos y su configuración en forma de estrella, que crea una experiencia única que ninguna otra atracción puede replicar. 2. Star Shape. Círculo relleno. El Top Scan de Zierer, el Star Shape del fabricante alemán Zierer, es una respuesta directa y un competidor del Top Scan de Mondial. El concepto es muy similar, un brazo principal que se eleva y una estrella en el extremo con brazos secundarios que giran. Círculo relleno. La experiencia sensorial. La sensación es muy parecida a la del Top Scan, una vorágine de giros y fuerzas G. Sin embargo, los entusiastas a menudo notan diferencias sutiles. El Star Shape puede sentirse un poco más flotante y menos brutalmente intenso que el Top Scan, aunque esto depende en gran medida de la programación del ciclo. La góndola y el diseño de los asientos también son diferentes, lo que puede afectar la comodidad y la sensación de las fuerzas. Círculo relleno. Diferencia clave, principalmente el fabricante. Aunque el concepto es casi idéntico al Top Scan, la ingeniería, la programación y el diseño de Zierer le dan una personalidad ligeramente diferente. Es como comparar 2 coches superdeportivos con el mismo diseño de motor. Se parecen, pero un conductor experimentado notará las diferencias en el manejo y la entrega de potencia. 3. Technical Park Pegasus. Círculo relleno. El caballo alado del caos. El Pegasus de Technical Park es otra variación del concepto de estrella giratoria, pero con su propio toque distintivo. De nuevo, tenemos un brazo principal que se eleva y una estructura central que gira. De esta estructura salen varios brazos con góndolas en los extremos. Círculo relleno. La experiencia sensorial. El Pegasus a menudo se siente más compacto y rápido. La rotación de la estrella central puede ser extremadamente veloz, y el volteo de las góndolas individuales también. Technical Park es conocido por crear atracciones que se sienten salvajes y llenas de energía. La experiencia es de una desorientación muy intensa, con rápidas transiciones entre fuerzas G positivas y negativas. Círculo relleno. Diferencia clave. Al igual que con el Star Shape, la diferencia principal es el fabricante y su filosofía de diseño. El Pegasus puede tener un número diferente de brazos, una velocidad de rotación diferente o un perfil de elevación del brazo principal distinto en comparación con el Top Scan o el Star Shape, lo que resulta en una experiencia única. 4. Evolution. Círculo relleno. La rueda de la fortuna endemoniada. El Evolution, de Fabry, o a veces de Bodem, es visualmente distinto de los demás en este grupo. No tiene un brazo principal en el mismo sentido. En su lugar, tiene una gran estructura en forma de rueda que gira horizontalmente. En esta rueda hay montados 4 brazos, y cada brazo tiene una góndola para 4 pasajeros. El mecanismo es el siguiente. La rueda principal gira como un carrusel, pero a medida que gira, los brazos individuales que sostienen las góndolas también giran verticalmente, dando volteretas completas a los pasajeros. Círculo relleno. La experiencia sensorial es una mezcla única de movimientos. Tienes la fuerza centrífuga constante de la rueda principal girando, que te empuja hacia afuera. A esto se le suma el movimiento de bucle de tu góndola individual. Esto significa que estás dando una voltereta mientras te mueves en un gran círculo. La sensación es completamente diferente a la de un Top Scan, donde el movimiento principal es de elevación y caída. Aquí, el movimiento principal es circular y horizontal, con la desorientación añadida de los bucles verticales. Círculo relleno. Diferencia clave. Su eje de rotación principal es horizontal, como un carrusel, no un brazo que se eleva verticalmente.
Esta es la diferencia fundamental que crea una experiencia sensorial completamente distinta, basada en la fuerza centrífuga combinada con bucles.